Buenos días, mi nombre es Gabriel Navas y mi compañero Juan José Moreno le vamos a hablar acerca del tráfico vesicular. Bueno, primero les comenzaré a hablar acerca de qué es el tráfico vesicular. Es cuando existe una comunicación entre los orgánulos de las células animales y vegetales, es decir, que sea comunicación entre muchos de los orgánulos celulares, que se encuentran mediados por vesículas, las cuales transportan moléculas en su interior o incluidas en sus membranas. A estas comunicaciones se le denominan tráfico vesicular. Entre los organelos y estructuras que participan en el tráfico vesicular encontramos el retículo endoplasmático, el cual es el organelo más grande de la célula eucariota. Está formado por túbulos y sacos que se comunican formando una red continua desde la membrana nuclear, extendiéndose por todo el citoplasma de la célula. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. El aparato de Golgi en las células animales es un orgánulo que se localiza generalmente próximo al centrosoma, el cual suele estar en las cercanías del núcleo. El aparato de Golgi está formado por cisternas aplanadas que se disponen regularmente formando varias pilas o dictiosomas. Los endosomas son unos compartimentos membranosos que presentan una forma irregular, generalmente con aspecto de grandes bolsas. Son una estación de llegada, clasificación y reparto de moléculas que se comunica con otros compartimentos de la célula. Los lisosomas son unas estructuras membranosas que se encuentran en el interior de las células. Dentro de estos se encuentran enzimas, las cuales son utilizadas para llevar a cabo varios procesos metabólicos en el citoplasma celular y en algunos orgánulos, degradando sustancias. Las vacuolas son pequeñas vesículas de las células de los hongos y plantas. Las vacuolas se pueden considerar como producto final resultado del tráfico vesicular. A ellas llegan vesículas con moléculas que tienen que almacenar o enzimas para la degradación de sustancias. Bueno, ahora les vengo a hablar acerca de la ruta anterógrada y retrógrada. En esta se utilizan proteínas motoras que vienen siendo las quinesinas y dineínas, que sirven para poder enganchar estas vesículas y transportarlas a través del citoplasma. En la ruta anterógrada intervienen las quinesinas y van desde el aparato de Golgi hacia destinos intracelulares o extracelulares. Y en la ruta retrógrada intervienen las dineínas y van desde todo lo que entra hasta la membrana plasmática. En este proceso se consume ATP y es necesario para que las proteínas motoras realicen sus actividades. Como podemos observar, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas adheridos en sus membranas, en el lado del citosol, dándole una apariencia estriada. Los ribosomas tienen la función de fabricar proteínas, mientras que los ribosomas deben construir las cadenas de aminoácidos. El retículo se encarga de mover esta cadena al interior del espacio cisternal y al aparato de Golgi, donde las proteínas más complejas pueden ser terminadas. Las proteínas sintetizadas y almacenadas, antes de ser transportadas a otros orgánulos, deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas, lo cual se produce en el lumen del retículo. En caso de encontrar una proteína mal plegada, el lumen la rechazará y la almacenará o descompondrá dicha proteína en aminoácidos. El retículo endoplasmático liso, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso, no tiene ribosomas asociados a sus membranas y se ha involucrado en procesos celulares como síntesis lipídica, en la que se producen la mayoría de los lípidos como glicerofosfolípidos y colesterol. También se sintetizan lípidos como los triacilgliceroles y es el principal responsable de la síntesis de la parte lipídica de las lipoproteínas, de la producción de hormonas esteroideas y de ácidos biliares. Con respecto a la detoxificación, en los hepatocitos se sintetizan las lipoproteínas que transportarán al colesterol y a otros lípidos al resto del organismo. Con respecto al reservorio intracelular de calcio, las cisternas del retículo endoplasmático liso están especializadas en la retención y almacenaje de calcio procedente del citosol, gracias a bombas de calcio localizadas en sus membranas. Bueno, ahora les vengo a hablar acerca del aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene como función almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, que viene siendo en diferentes lugares del organismo. Las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos partes de vesículas, es decir, dos tipos de vesículas. Vesícula de almacenamiento, que es donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula en el momento de ser exportadas. Y vesículas secretoras, que son las encargadas de llevar las proteínas al exterior de las células para que éstas sean liberadas, es decir, que sean desechadas. La estructura del aparato de Golgi se divide en cisterna cis, cisterna intermedias y cisterna trans. Cisterna cis es la encargada de recibir vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. Cisternas intermedias son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi, que está entre la cisterna cis y cisterna trans. La cisterna trans se encuentra direccionada a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático.
La función de los lisosomas en la célula es ayudarla a digerir tanto sustancias externas a la célula como así también digerir sustancias que ya no precisa desde el interior de la misma. Además, cuando la célula es atacada por bacterias, los lisosomas actúan como mecanismo de defensa digiriendo dichas bacterias y activando el sistema inmunológico. Dentro de los lisosomas podemos encontrar diferentes tipos de enzimas, las cuales estarán especializadas en digerir diferentes tipos de sustancias. Para que las enzimas puedan activarse, es necesario que los lisosomas tengan en su interior un medio con pH ácido entre 4.6 y 5. Entre las principales tenemos las siguientes: las lipasas, que digieren lípidos o grasas; glucosidasas, que descomponen y digieren carbohidratos; proteasas, que digieren proteínas; y nucleasas, que se encargan de los ácidos nucleicos. Cada lisosoma puede llegar a contener cerca de 40 enzimas hidrolíticas, es decir, enzimas que catalizan una reacción química entre una molécula de agua y otra o varias moléculas de otras sustancias. Por medio de este fenómeno se produce la formación de vesículas llamadas autofagosomas. Estas son pequeñas regiones del citoplasma u otros compartimientos celulares procedentes del retículo endoplasmático que se fusionan con los lisosomas. Posterior a la fusión, el contenido enzimático del lisosoma se encarga de degradar los componentes que se encontraban en el interior de la otra vesícula formada. En la heterofagia, las sustancias externas se introducen en vesículas. Luego, los lisosomas se fusionan con dichas vesículas y de esa forma se digieren las moléculas grandes. Si la digestión es incompleta, quedan en el interior de los lisosomas sustancias no digeridas, formando los cuerpos residuales, los cuales salen por exocitosis, proceso denominado defecación celular. La heterofagia interviene en procesos tales como la nutrición y la defensa de organismos. Y por último, les vengo a hablar acerca de la exocitosis constitutiva y la exocitosis regulada. La exocitosis constitutiva es aquella que se produce en todas las células. Las moléculas liberadas ayudan en la formación de la matriz extracelular y para la regeneración de la membrana plasmática. La exocitosis regulada es el proceso de las células especializadas en la secreción. Liberan moléculas que realizan funciones específicas en el organismo o afectan la fisiología de otras células. La exocitosis regulada se diferencia de la exocitosis constitutiva porque no logran fusionarse espontáneamente con la membrana plasmática. Debido a las funciones específicas que transportan, necesitan una señal específica para ser liberado. Algunas células de exocitosis reguladas son, por ejemplo, la productora de hormonas, las neuronas, las células del epitelio digestivo, etc.